En esta primera semana de estudio de nuestro nuevo folleto, El fuego refinador acá o En el crisol con Cristo, en la versión más general, estamos conversando sobre el Salmo del Pastor, el Salmo 23, un salmo maravilloso que ha inspirado a muchísimas personas a seguir confiando en medio de la prueba, y tenemos ahí, lo que hemos estudiado hasta acá, varios elementos que nos han ayudado a comprender que sí, a veces va a ser necesario que pasemos por el valle de la sombra y de la muerte. Así que este día vamos a hablar sobre el desvío inesperado número 2, la mesa preparada. Y para ello vamos a pedir la dirección de Dios. Bondadoso Padre, estamos agradecidos porque nos das tu palabra que nos prepara, que nos instruye, para que nosotros sepamos cómo enfrentar las diferentes etapas de nuestro viaje hacia la casa del Padre, hacia tu casa, oh Dios. Por eso en este momento pedimos tu sabiduría y pedimos que cada uno de los que está escuchando esta lección pueda ser bendecido con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Dani Perla, porque nos acompaña de nueva cuenta, porque hoy hemos dejado ya el valle, al parecer, pero resulta que en las palabras del salmista, en el verso 5 del Salmo 23, se nos dicen: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y voy a detenerme ahí porque parece que es inevitable que en el camino, de alguna manera, nos enfrentemos con algunas personas que llegarán a ser nuestros enemigos. Ahora, dos cosas acá, pastor. No es que nosotros buscamos hacer enemigos o ser enemigos de nadie, pero ¿cómo lidiamos con eso en consideración de este salmo que también nos dice que parece que Dios prepara una mesa delante de nosotros, pero también en presencia de aquellos que nos angustian? Muy bien, creo que este salmo, que es muy querido por todos, tiene algunas lecciones que tal vez tenemos que auxiliarnos un poquito de recursos, de personas que han trabajado o trabajan cuidando las ovejas. Y saben que a mí me llama la atención porque habíamos hablado anteriormente que el peligro, por ejemplo, para las ovejas era algún animal depredador que podía salir en el camino, pero también en la tierra estaban las serpientes. De repente salían esas serpientes y mordían a las ovejas, especialmente en su rostro, en su cara, en su nariz. Entonces aquí nosotros podemos ver, era parte del peligro de ese camino que nosotros ya sabemos que es el camino que conduce a la casa del Padre, que es un camino que no está exento de dificultades. Recordemos que aquí vamos en un trayecto. Las ovejas no han llegado a casa, y hay enemigos en el camino también. Ahora, ¿qué hace el pastor? Algo que yo quiero comenzar diciendo aquí es que nosotros notamos que es el pastor quien está arreglando todo. Claro. Dice, adereza mesa, unge su cabeza con aceite. No dice que quien adereza la mesa es el profeta, el sacerdote, es un ser humano. No, está diciendo que es el pastor, que ya en el versículo 1 dice, Jehová es mi pastor. Entonces, de lo que aquí estamos hablando es cómo Dios, a pesar de los peligros que hay y a pesar de las enemistades que se pueden dar en el camino, Dios siempre va proveyendo. Dios siempre va dando, porque recordemos que hay dos tipos de enemigos. Están los enemigos visibles y los enemigos invisibles. Es bien difícil uno como cristiano decir que tiene enemigos, porque eso significaría que uno está en enemistad con alguien. Pero si no le podemos llamar enemigos, digamos que por alguna manera, por alguna razón, hay personas a quienes tal vez no puede simpatizarles. Esa palabra es mucho mejor que la que iba a usar. Tal vez hay personas que no les simpatizamos y puede haber ahí algún tipo de roce. Ahora, el salmista dice, mi pastor, que es Dios, él va a proveer, porque el enemigo lo que quiere tal vez es verme derrotado, es verme fracasado. Entonces él va a proveer. Y es bien interesante que usa la figura de la mesa, y sabe que esto nos recuerda lo que sucedió el día que Jesús celebró con sus discípulos, lo que se llama la Cena del Señor. Notemos nosotros, Él preparó todo,
Él dijo, vayan a tal lugar. Él dijo, hagan esto. Vamos a ir al aposento alto, vamos a tener una cena. Le lavó los pies a los discípulos. Entre esos discípulos había uno que era un enemigo. Sí. Sin duda. Habían otros que no se habían comportado de la mejor manera, pero había uno que declaradamente era un enemigo. Judas ya había convenido con los sacerdotes para vender a Jesús, para que pudiera ser entregado a las autoridades. Ahora bien, en esa mesa, notemos, Dios le permitió a Judas ver la mesa, pero no participar, porque Judas estuvo allí, vio, pero no participó. La mesa era para aquellos que, aunque eran pecadores como Pedro y como otros, estaban dispuestos a estar con él. Así que creo que de eso se trata cuando dice que Dios prepara una mesa. Él nos invita a su mesa. Aunque nosotros somos pecadores, Él está dispuesto para que nosotros participemos con Él. Y considerando esto, pastor, que Dios está preparando la mesa y está atento a nuestras necesidades, entonces, ¿qué se espera de nosotros como acciones? Es decir, ¿cómo espera Dios que reaccionemos frente a aquellos que tienen esa enemistad con nosotros? Pablo dirá que en cuanto dependa de nosotros debemos estar en paz con todos. Pero ¿cómo podemos actuar nosotros? De manera activa, de tal manera que se vea que tenemos la confianza de que pase lo que pase, Dios está dirigiendo nuestra vida. Muy bien, para eso está el aceite. Para eso está el aceite. Y saben que estudiando un poquito, como les digo, de las personas que realmente han tratado con estos animales que son las ovejas, dice que el pastor ungía la cabeza del animal, porque ese aceite era también una especie de perfume que repelía a los insectos. Parece que las ovejas, si andaban ahí algún tipo de insectos, llamémosle moscas, que son de los que más conocemos nosotros, por el deseo, la desesperación de querer quitar esos insectos, ellas hasta son capaces de golpearse contra un árbol. Wow. y allí se hieren. También ese aceite servía para ahuyentar algunos animales que querían hacer daño, pero también el aceite tiene otro uso. Parece que algunas ovejas como que les gustaba pelear con otras, y entonces ellas golpean sus cabezas. ¿Y qué hace el pastor? Pone aceite. ¿Para qué? Para que resbale. Es como lo que hacen con los luchadores ahora, con un boxeador. Le ponen algún tipo de sebo o algo así en su rostro para que el golpe resbale, para que se atenúe ese golpe al resbalarse. Ahora, muchos de los problemas, si no la gran mayoría de los que tenemos, vienen por los problemas, vienen por las relaciones humanas. Sí. Ahí chocamos, ahí uno cree una cosa, el otro otra. Y a eso se refiere cuando dice en la Biblia los angustiadores, los enemigos. Somos nosotros mismos, los seres humanos, luchando contra nosotros mismos. Nos golpeamos. ¿Qué hace el pastor? El pastor pone un tipo de aceite para que esos golpes puedan ser suavizados. Porque en esta vida, definitivamente, si uno se toma todas las cosas demasiado a pecho, realmente usted no va a ser feliz. Usted va a decir, es que me está viendo de tal manera, es que hizo esto, es que dijo, no hizo. Bueno, va a ser bien difícil. ¿Qué hace el pastor? Él te va a proveer las herramientas. Y ahora viene la respuesta entonces a esa pregunta, para que tú puedas lidiar con otras personas y con los problemas como lo haría Dios. Amén. ¿Y qué hace Dios? Aquí nosotros tenemos algunos textos en la Biblia que son tremendos. Dice que al enemigo hay que bendecirlo. Sí. Eso es en primer lugar. Activo es eso. Tienes que bendecirlo, tienes que amarlo, tienes que bendecirlo. Tienes que proveerle también si tuviera necesidad. Wow. Y alguien podría pensar, no, esto es demasiado, si no soporto ni siquiera ver a una persona. Bueno, la Biblia dice que tú tienes que hacer eso si quieres ser perfecto como es Dios. Ahora, ¿quién es el único que puede equipar nuestra vida con ese tipo de acción? Solamente Dios. Él tiene que ungir tu cabeza con aceite. Porque muchos de nosotros cuando estudiamos esto vemos el ungimiento de cabeza, lo vemos como, bueno, Dios aquí me está dando pues algo muy especial a mí, cuando lo que está haciendo es preparándote para esas enemistades, para esos problemas
que van a surgir en la vida. De hecho, también en aquella época, en aquella cultura, recordemos que cuando un visitante era bienvenido en un hogar, pues había un trato especial, claro. La mesa preparada, había abundancia de provisión, y ahí viene la otra frase, mi copa está rebosando. Dice que había una costumbre, que si alguien llegaba a una casa y era bienvenido, le llenaban la copa y se le estaban llenando hasta que rebalsara. Wow. Pero si no era bienvenido, le llenaban poquito, y ese era un mensaje como con decirle, mire, usted aquí está sobrando. Así lo más rápido que pueda, váyase. Y son cosas así. Ahora, ¿qué está diciendo Dios? Cuando el salmista dice, mi copa está rebosando, lo que Dios nos está diciendo a través de esa figura es que nosotros somos bienvenidos para Él. Amén. Nosotros no somos, y escuchen esto que voy a decir, mi copa está rebosando, significa no somos capaces de albergar de todas las bendiciones que Dios quiere darnos. Amén. Y bueno, eso hay que considerarlo, Dios siempre bendice abundantemente. Y finalmente, pastor, hablando, porque me gustó eso que decía, a veces nosotros mismos somos los enemigos entre nosotros, los angustiadores, nos peleamos, nos golpeamos, pero en este sentido, ¿por qué deberíamos, o quizás no por qué, más bien, cómo podríamos tener la conciencia de que en realidad tenemos un enemigo que no es el hermano, no es la hermana, y deberíamos cuidar eso porque al final la lucha no es contra sangre ni carne, y teniendo eso en mente, ¿cómo saber que Dios está lidiando con el problema del mal y va a encargarse del verdadero enemigo que todos tenemos? Para saber tratarnos entre nosotros, pues, para que no terminemos, como usted decía, como ovejas que están peleándose entre sí, si sabemos quién es el enemigo verdadero. Es correcto. Yo creo que esa es una clave siempre para que no es que no va a doler el golpe, claro. Pero recordemos, el aceite hará que se resbale más fácil, y creo que algo que hay que considerar es cuando la Biblia dice no tenemos lucha contra carne y sangre, contra sangre y carne, sino contra principados. Cuando una persona le hace a usted un daño intencionalmente, porque hay personas, pareciera que es intencional, tal vez no se da cuenta, o tal vez se da cuenta y es intencional. Ahora, cuando una persona hace algo, siempre usted piensa, bueno, ¿será que esta persona puede estar siendo usada por el enemigo que está detrás? Y ahí viene la promesa de Dios. Muy pronto Dios aplastará la cabeza de Satanás, porque esa es la promesa, ya lo hizo en la cruz del Calvario. Amén, sí. Pero eso que Él comenzó en la cruz del Calvario será ejecutado totalmente cuando Él venga, pues según de acuerdo a la profecía. No queremos ser aquí con una exactitud cronológica, pero cuando Él restaure todas las cosas, cuando Él venga a esta tierra, Él va a tratar con el mal, con el problema del sufrimiento, con el dolor y con el causante de todo esto, que es el enemigo de Dios y de todo lo bueno. Así que siempre piense, una persona que está procurando hacerle daño es un instrumento de Satanás. Usted ore más bien por esa persona para que Dios pueda transformarlo o cambiarlo. Y Dios se va a encargar. Amén. Y creo, pastor, que podemos orar por eso, porque hemos aprendido muchísimo en este momento. Habrá en este espacio de la vida, en lo que nos toca vivir, situaciones difíciles, relaciones difíciles también, pero podemos confiar que el Señor ha preparado una mesa para todos nosotros. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos invitas a tu mesa. Al igual que Pedro, podemos exclamar que somos pecadores, pero que en el fondo de nuestro corazón te necesitamos. Señor, gracias porque tú te encargas de los problemas también de nuestras vidas y nos equipas para poder enfrentarlos de la mejor manera. Danos de tu Espíritu, Señor, para poder saber cómo reaccionar aún ante los momentos más difíciles. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.